la comisión sistemática o generalizada de violación de los derechos humanos, a propósito del combate contra la subversión terrorista de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Túpac Amaru, de la que los 4 hechos juzgados, aunque con precisión solo los 2 primeros, constituirían una expresión palpable. También se refieren a la responsabilidad penal de un presidente de la República, en el entendido que la conducta criminal que se le atribuye fue expresión de una política determinada en un ámbito muy concreto de la lucha contra la subversión terrorista, y de que tuvo como eje la constitución de un aparato organizado de poder utilizando los resortes del Estado. Acaba la cita. Con tal finalidad, esta segunda parte se ha dividido en 15 capítulos. El primer capítulo, aspectos de la prueba penal, de profundo contenido procesal, estudia cada una, y son muchísimas, de las objeciones probatorias y define, desde la perspectiva de la valorabilidad de la prueba, cuáles son los verdaderos actos de prueba que constan en la causa y por consiguiente utilizables para la definición del juicio histórico. En sus 126 folios responde en sus 4 acápites a cada uno de los extremos necesarios para dilucidar cuál es la prueba valorable a partir de la que se formulará el juicio de hecho de la sentencia. Como se señala en el párrafo 66º, cito, los problemas referidos a la posibilidad de aportación al juicio de ciertas diligencias documentadas de la fase de instrucción, así como diversos documentos de variada índole incorporados en las 3 fases del proceso penal, han sido objeto de especial discusión en el curso del juicio, específicamente en el momento de presentar oralmente la prueba documental y documentada. De las, reitero, numerosas objeciones probatorias deducidas, que es del caso resaltar, se tiene, por ejemplo, voy a citar solo 6, son muchísimas, me interesa destacar estas 6. 1. Los alcances de las declaraciones prestadas en otras causas, a cuyo efecto se interpretó el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales modificado por el Decreto Legislativo número 983, que regula la institución de la prueba trasladada, y se sienta la siguiente doctrina: la manifestación que un testigo presta en otro procedimiento penal presuntamente conexo, en tanto no fue ofrecido en esta causa oral como testigo, ni está acreditada una causal de ausencia o imposibilidad insubsanable de su parte, no puede ser utilizada. Segundo, la utilización de declaraciones sumariales realizadas en esta causa no son de recibo si es que no se solicitó la concurrencia de los testigos al acto oral y no existe una causa fundada y razonable que justifique su inasistencia. Tercero, son utilizables, previa lectura y debate, por supuesto, las declaraciones sumariales de quienes se negaron a declarar amparándose en la cláusula de no incriminación, así como las declaraciones sumariales de quienes se negaron, así como las declaraciones sumariales de los testigos que han declarado en el acto oral, no solo para medir el nivel de credibilidad de su testimonio plenarial en vía de comparación, sino también para poder utilizarla en su reemplazo con la debida motivación. Cuarto, se acepta el carácter de prueba documental de los documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos de América. Son títulos de referencia válida y como tales
no pueden excluirse sin más, aunque no se puede fundar un juicio acerca de la realidad de los hechos y de la autoría atribuida al imputado exclusivamente en esos documentos, pues no tienen el carácter de prueba autónoma. Quinto, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional, sus declaraciones jurídicas deben ser respetadas en lo que ello importe de afirmación e interpretación de los derechos convencionales y fundamentales o constitucionales. Los tribunales penales tienen un objeto propio y reglas específicas, no obstante lo cual no pueden desconocer en su esencia lo que ha sido definido en sede internacional o constitucional, pero tampoco puede negar lo que otras evidencias puedan aportar en sede penal, ni las reglas de imputación propias del derecho penal. Y sexto, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es un documento público y su valor depende de las características de los hechos que aborda, del ámbito y naturaleza de sus conclusiones, de los aportes que proporciona. De modo definitivo, permite declarar con certeza hechos contextuales, pero no hechos individuales o específicos que deben someterse plenamente a las reglas propias de la prueba judicial. Los hechos contextuales son, en el presente caso, la práctica sistemática y generalizada y en determinadas circunstancias selectiva de desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, y que se siguió por los agentes del Estado un modus operandi estándar, básicamente en el caso de desapariciones forzadas. Los 7 capítulos restantes, del segundo al octavo, fijan los marcos históricos e institucionales, siempre desde una perspectiva concreta, estrictamente vinculados a los cargos objeto de debate judicial, que definen y explican los 4 hechos juzgados. Así, se abordan los temas tratados en cada capítulo, de la asunción presidencial del acusado y las bases de su régimen, el rol institucional del presidente de la República y el control del terrorismo, tan debatido en el juicio, las Fuerzas Armadas y el gobierno del acusado, el Servicio de Inteligencia Nacional, la Dirección de Inteligencia del Ejército y el Servicio de Inteligencia del Ejército, el Destacamento Especial de Inteligencia Colina y, sobre todo, las operaciones especiales de inteligencia, de las que fluyen o de los que fluyen datos relevantes del régimen presidido por el acusado, que se concretan en la intervención de 2 personajes importantes en esa época: Vladimiro Montesinos Torres, asesor presidencial y de la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, y Nicolás de Bari Hermosa Ríos, jefe de Estado Mayor del Ejército primero y comandante general del Ejército, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y jefe del Comando Operativo del Frente Interno después. Como se puede apreciar, de los 4 últimos temas analizados, el ámbito de funcionamiento del Ejército y el rol singular y prevalente de la inteligencia o de los servicios secretos del Estado y las tareas efectivas y desmesuradas que cumplió durante el periodo en que ocurrieron los hechos juzgados son particularmente centrales para entender, explicar y definir lo que realmente sucedió. Los 4 capítulos siguientes, del 9 al 12º, están dedicados al análisis probatorio de los 4 delitos objeto de acusación.
atentados de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros de Gustavo Andrés Gorriti Lembogen y Samuel Dyer Ampudia. Se precisa con la mayor exactitud posible lo que sucedió en esos 4 hechos punibles, se detalla el papel cumplido por el Destacamento Especial de Inteligencia Colina como ejecutores de los atentados de Barrios Altos y Cantuta, y se perfila o identifica a los individuos que intervinieron en relaciones de mando detrás de un despacho de escritorio, y que por tanto hicieron posible la ejecución de los hechos punibles. Los 2 capítulos restantes del 13º